noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Y acabamos la semana en medio de pataleta. En medio de pataleta de por medio, porque se está solicitando recuento general de votos por el lado de JPP, de Juntos por el Perú. El propio Roberto Sánchez el día de hoy salió a dar una conferencia de prensa. Vamos a ir con todos los detalles. Interesante, ¿eh? Interesante sobre todo lo que decía el propio Roberto Sánchez en primera vuelta, cuando Rafael López Aliaga salió a cuestionar y a gritar fraude, y ahora la postura que está tomando, incluso pidiendo plata a sus simpatizantes. Pero vamos a ir con eso, vamos al conteo oficial de la OMPE para ver cómo avanza justamente la contabilidad de las actas a ya, ¿cuántos días de las elecciones? Ya va a ser una semana, ¿no? A 5 días de las elecciones, al 98.323%, ya menos de 2 puntos para llegar al 100%. Y prácticamente lo que está pendiente son las actas que están siendo enviadas a los jurados electorales especiales. Vamos allá a definir cuál es el proceso de cada una de esas actas, que va a tomar, porque tienen un cronograma específico, va a tomar un tiempo determinado. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones estimaba que la proclamación oficial todavía podría llegar a ser en julio, mediados de julio. Pero ¿cómo va el conteo? Keiko Fujimori, 50.012%, con 9.043.384 votos. Roberto Sánchez, 49.988%, con 9.039.074 votos. La diferencia a esta hora de la noche, a ver si hacemos la matemática rápida en producción, pero 4.310 me dicen, ¿no? 4.310 votos de diferencia, más de 4.000 votos de diferencia entre ambos candidatos. Evidentemente es un margen todavía pequeño, sin embargo, la clave va a estar en las actas que están ya enviadas a los jurados electorales especiales, que suman en total 1.556. 1.556, estimaciones más o menos, estamos hablando de unos 400.000 votos que estarían en juego, pero como ya se ha repetido, como ya se ha analizado además, la mayoría de esas actas están en Lima y Callao. Por eso es que todas las proyecciones sostienen que Keiko Fujimori es la que ha ganado la segunda vuelta, que Keiko Fujimori va a ser la próxima presidenta del país en los siguientes 5 años, en base justamente a todos esos cálculos matemáticos que se han hecho, y esto parece indicar que efectivamente así va a ser. Y evidentemente esto ha generado molestia, fastidio, incomodidad, piconería en las tiendas de Juntos por el Perú, que están solicitando, como hemos dicho, un reconteo total, no solo de las actas observadas, porque además han pedido y han presentado, como decíamos ayer, una solicitud de pedidos de nulidad. Ellos piden la nulidad al margen de esto, al margen de las 1.556 actas que han sido enviadas para que se resuelvan en los jurados electorales especiales. Ellos pedían que se anulen más de 1.700 actas a nivel nacional, y otras 300, me parece, más de 300, 600 actas en el extranjero. En total sumaban casi 2.400 actas, que es lo que pedía JPP que se anulen. Sin embargo, estos pedidos de nulidad han rebotado. ¿Por qué han rebotado? Principalmente porque no han pagado las tasas correspondientes. Y es por eso que Roberto Sánchez, junto a la dirigencia de Juntos por el Perú, han salido, entre otras cosas, además de pedir el recuento general de los votos, han salido a pedir plata a sus simpatizantes, que les colaboren para justamente poder financiar el pago de las tasas correspondientes para solicitar la nulidad de los votos de las mesas a las que a ellos no les gusta cómo se ha votado. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo más temprano Roberto Sánchez. Yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde. Ahí no está lo del dinero, ¿no? Ahí no está estos pedidos que hizo de 2, 3
soles para financiar justamente el pago de estas tasas y exigir y pedir que se anulen los votos. En todo caso, a ver, yo tendré cuidado, porque no hay que olvidar, Roberto Sánchez tiene una investigación abierta, sigue un proceso además pendiente por justamente malos manejos de fondos que aportaron exmilitantes de Juntos por el Perú, que dijeron, oye, hemos aportado más de 200.000 soles en el 2018 a la cuenta de tu hermano, de William Sánchez. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata, Roberto? Y luego esa plata tampoco se reportó a la OMPE. Ese proceso va, pues, y tiene su curso. Pero eso es lo que ocurrió. Ex militantes de JPP que lo denuncian porque no saben qué ocurrió con esos más de 280.000 era en total, sin mencionar los reportes de la OMPE, que además señala, oye, tú dices que te aportó fulanito, menganito, pero ellos dicen que no te dieron plata. Entonces, yo tendría mucho cuidado, en todo caso, antes justamente de aportar fondos, pero cada quien es libre de hacerlo, han dado unas cuentas bancarias y todo. Sin embargo, vamos al tema del reconteo, que le han dicho a Keiko Fujimori, oiga, aceptamos la invitación al diálogo, hay que dialogar y hay que hacer, los dos partidos vamos a pedir un reconteo de votos. ¿Qué dijo? Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre este asunto en particular, pero sí Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular. ¿Qué le ha respondido Luis Galarreta a Roberto Sánchez sobre este pedido para que los dos partidos en conjunto vayan a pedir el reconteo general de votos? Escuchemos. Hoy día el señor Roberto Sánchez, no sé si han pasado 5 años del Congreso por las puras, porque el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre. O sea, yo no puedo pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal. El reconteo de votos se está haciendo en estos momentos en algunos jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque hay un marco legal. Aquellas mesas que han pasado a ser observadas, esas son las que el jurado especial electoral, no el señor Sánchez, no Luis Galarreta, el jurado especial electoral decide pasar al reconteo o no pasar al reconteo. Bueno, efectivamente, ¿no? Existe el marco legal de todo el sistema electoral, hay una ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones de lo que puede y lo que no puede hacer una entidad como la OMPE, como el JNE, y ahí está muy claro en la norma, nos guste o no nos guste, puede haber reconteo, sí puede haber reconteo, claro que puede haber reconteo, pero solo sobre aquellas actas que son observadas. Y luego de que una vez que se observan, van a los jurados electorales especiales, no se ponen de acuerdo, no se logra levantar los cuestionamientos que se ha observado de determinada acta, bueno, es ahí recién donde procede el reconteo de los votos de esa mesa de votación y por eso esta legislación establece que se guarden las cédulas de votación de todos los electores para que se pueda dar el reconteo, pero solo bajo esas causales, porque si no, esto no acabaría nunca, esto no acabaría ni siquiera el próximo año, porque nos pasaríamos recontando votos porque a un candidato no le gusta cómo va a terminar los resultados. Y soy enfático acá porque no deja de ser incongruente. ¿En qué medida no deja de ser incongruente? En medio de una primera vuelta caótica, marcada por negligencias, donde las autoridades o personajes como Piero Corvetto están siendo investigados por el Ministerio Público justamente por estas negligencias, por estos contratos extraños con determinadas empresas. Sale un candidato como Rafael López Aliaga que empieza a decir y a cuestionar las elecciones y dice, oye, acá ha habido fraude. Lo que dijo Roberto Sánchez que fue en ese momento, que bueno, que los gritos de fraude de Rafael López Aliaga eran un lloriqueo. Los calificó de lloriqueo y dijo que tenía una actitud poco democrática. Le dijo, aprenda a ser democrático, señor, y acepte los resultados. Entonces, no deja pues de ser una actitud incongruente la que hoy está tomando Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, cuando hemos visto cómo se ha llevado esta segunda vuelta, ya felizmente sin las torpezas, errores garrafales de una entidad como la OMPE. Ha sido un proceso que a todas luces ha sido transparente, ha sido tranquilo, tanto así, tan tranquilo ha sido que el señor Roberto Sánchez estaba celebrando antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasó? No pedía el reconteo de votos cuando estaba celebrando el día domingo. ¿Qué dijo Keiko Fujimori? Claro, no se pronunció sobre el reconteo de votos, pero sí sobre el tema de las movilizaciones, porque esta semana se han llamado a movilizaciones. Vamos a escuchar.
Los ciudadanos tienen derecho a marchar, a expresar sus opiniones distintas, todo está garantizado, por supuesto, pero esto tiene que ser dentro del marco de la ley, de la Constitución y del respeto a los demás ciudadanos. Lo que sí debemos de evitar es la malinformación, ¿no? Estas opiniones que no tienen sustento y lo que generaría más caos en nuestro país. Bueno, en todo caso, sí es interesante saber, porque además Keiko Fujimori lo hizo primero, de convocar, de hacer este llamado al diálogo con Roberto Sánchez y con Juntos por el Perú. Roberto Sánchez ha respondido, bueno, dialoguemos para pedir reconteo de votos. Bueno, lo interesante sería saber si los dos candidatos de la presidencia de la República, que van a tener además presencia importante en el Congreso, en el nuevo Congreso bicameral, se van a reunir. ¿Y qué puede surgir justamente de esa reunión para ya dejarnos de esta crispación y de esta lamentablemente polarización en la que está el país ya hace varios años con las consecuencias que nos ha dejado? Vamos a conversar de qué posibilidades hay de ese tema con Dieter Columbus, que es virtual, diputado por Fuerza Popular, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches. Y a través del canal N, un saludo a todos los compatriotas que nos ven a esta hora de la noche. Claro que sí, pero el primer punto tiene que ver con este pedido de recuento de votos. ¿Hay alguna posibilidad? Porque no solo lo ha pedido a las entidades electorales, le ha dicho a Keiko Fujimori, oiga, juntémonos, dialoguemos, salgamos ambos partidos, ambos candidatos a pedir el reconteo general de los votos. A ver, dos cosas, ¿no? Lo primero es de que la democracia implica que tienes que respetar las reglas, ¿no? Las reglas. Y las reglas actuales te señalan que uno no pide reconteo de votos cuando se les ocurre, ¿no? Eso no es como sacar el conejo de la chistera, ¿no? El procedimiento, como tú lo has señalado, Omar, está regulado y solamente procede reconteo o recuento, como algunos lo señalan, en el caso de las actas que están observadas, que esas son esas 1.677 que todavía están pendientes de resolverse, ¿no? Pero para tranquilidad del señor Sánchez, ¿no?, ya el proceso de reconteo de votos se está dando, ¿no? A lo mejor los abogados que él tiene no le están informando, pero los jurados electorales especiales a nivel nacional ya están llamando a audiencias de reconteo de votos, ¿no? Como no han llegado a solucionar el problema con la etapa de cotejo e integración de las actas, lo que la norma te señala es que después de ello, si no logras, por ejemplo, ponerte de acuerdo si el número era un 7 o un 1, entonces vamos al reconteo, ¿no? Entonces, ya hay actas que están en el proceso de reconteo, ya hay resoluciones que están zanjando el tema del reconteo, y sigamos con el procedimiento regular. Lo que a mí me... Ya, pero él pide este reconteo, dice él, para reforzar justamente la confianza pública como una medida de verificación adicional. Bueno, pero la verificación está que cualquier ciudadano, tú, yo, los que nos están viendo, puede entrar a la página de la OMP y comenzar a ver las actas que están ahí publicadas, incluso las observadas, ¿no? A mí lo que me llama a título personal la atención es de que el señor Sánchez, ¿no?, con una mano dice, por la transparencia, veamos si convocábamos un tema conjunto de reconteo de votos que normativamente ya está regulado, y con la otra está que convoca pues una colecta para poder impulsar nulidades, para desconocer el voto de millones de peruanos. Entonces, él dice también, pero es que ustedes también quieren desconocer el voto en el sur, que ustedes también han presentado pedidos de nulidad para desconocer el voto de los electores del sur. Mira, a ver, los señores de Juntos por el Perú han presentado más o menos 4 pedidos en los que están pidiendo la nulidad de 2.400, casi 2.500 actas. Sí. ¿No es así? Que es imposible de equiparar a 7 pedidos de nulidad de 7 mesas en específico, que se sustentaron en un hecho puntual, que a los personeros de nuestro partido, al momento de la instalación, no se les permitió ingresar al local de votación, lo cual es una infracción, pero 7 contra 2.500, digamos que la matemática de cualquier ciudadano le va a decir pues de que
hay un sobredimensionamiento con alguna finalidad obviamente política. Pero a ver, Roberto Sánchez no es una persona ignorante. Roberto Sánchez ha sido, de hecho es congresista de la República, ha sido ministro de Estado, tiene todo un staff también de abogados que lo acompañan en este proyecto electoral. Entonces, yo entiendo que Roberto Sánchez y el Círculo de Juntos por el Perú conocen cuál es la ley, cuál es la normativa vigente en cuanto a cómo se da un reconteo de votos, que como decíamos, sí se puede hacer el reconteo de votos, está contemplado en la ley, pero hay causales para esto. Entonces, ¿a qué viene este pedido? ¿Ustedes qué creen a qué viene? ¿Que desconoce realmente la ley o qué busca con un pedido como este? Mira, lo primero que yo te diría es que esta pregunta que tú me haces me trae a colación lo que un viejo profesor de Derecho, que en paz descanse, que tuve, me decía, ¿sabes qué, Dittel? Lamentablemente, tener título de abogado no te hace conocer derecho, ¿no? Y pareciera de que hay cierto desconocimiento de los procedimientos electorales, ¿no? Porque desde el planteamiento per se de los argumentos de las nulidades, ¿no? Vamos por el tema de forma. Fuera de plazo, sin tasas, cuando la norma expresamente dice que se adjunta el pedido de nulidad junto con la tasa por cada mesa que se busca impugnar, ¿no? Creo yo, y espero que no lo tomen a mal el término que usar, creo que ha sido una especie de criollada que han querido hacer de meter 1.751 actas en un solo escrito y ni siquiera han querido pagar una sola tasa. ¿Qué finalidad? Mira, no estoy en la cabeza de los señores, pero lo cierto es de que los jurados electorales especiales que han recibido estos recursos de nulidad ya los declararon improcedentes, ¿no? Liminarmente porque no cumple con los requisitos que establece la ley. Sí, claro, por eso trato de entender cuál es el razonamiento político detrás de un pedido como este, donde además va acompañado con, digamos, una invocación o un pedido directo a, oye, Keiko, hay que dialogar. Hay que juntarnos para juntos pedir este reconteo de votos. ¿A quién le está pidiendo eso? ¿O si es viable este diálogo para solicitar esto? Mira, Keiko siempre ha señalado que está dispuesta a dialogar, pero dialogar no significa que vayamos a aceptar un pedido para violar flagrantemente lo que dice la ley, porque eso ya sería, pues, digamos, transgredir principios democráticos, ¿no? El diálogo político no puede ir en contra de lo que dice la ley, ¿no? Claro. Entonces, y además de eso, Omar, tampoco podríamos, pues, estar desconociendo la voluntad de millones de peruanos como lo que se está pidiendo. ¿O es el juego de la victimización? ¿A qué voy? Mira, yo quiero dialogar con Keiko, yo estoy pidiendo, no voy a negar el resultado, pero estoy pidiendo que se recuenten los votos. O le está hablando justamente a todos sus simpatizantes que han quedado insatisfechos cuando días previos estaba pidiendo la movilización. Mira, es una posibilidad la tesis que tú planteas, pero lo cierto es de que lo ha dicho Keiko, lo ha dicho Lucho, y ahora lo voy a reiterar yo, en el sentido de que los ciudadanos todos, los que votaron a favor de Keiko, a favor del señor Sánchez, los que votaron blanco nulo viciado también, ¿no? Es un llamado a la tranquilidad, ¿no? Desde Fuerza Popular, el primer mensaje que hemos hecho es un llamado a la tranquilidad y a esperar con calma los resultados oficiales, ¿no? Acá no se trata del que grita más, el que ataranta más, o el que trata, ¿cómo se llama?, de hacer un discurso con una mano y con la izquierda la borra, ¿no? Entonces, acá se trata de ¿qué? De buscar la tranquilidad y la paz que ya está bastante, digamos, complicada en nuestro país, con los problemas de inseguridad, con los problemas, pues, de pobreza que tenemos, para, pues, sumarle ahora más inestabilidad con el tema de demoremos más el proceso electoral para que la ciudadanía se quede en vilo, ¿no? Ahora, han cuestionado, lo decíamos, son dos bloques separados, ¿no? Están los 1.700 actas que han pedido se anulen en el territorio nacional, principalmente en Lima y Callao, evidentemente, donde Keiko tiene preferencia, pero también como 600 actas, y ahí es que suman las 2.400, en el extranjero, casi el 90% en Estados Unidos. Y también están pidiendo, Roberto Sánchez pedía que se anule todas las actas que están llegando desde Buenos Aires porque el vuelo ha llegado tarde. Pero lo que acusan aquí es más delicado todavía, porque señalan que habría injerencia de la propia Cancillería y de los propios cónsules para direccionar el voto a favor de Keiko Fujimori.
A ver, eso sí ya resulta pues inverosímil, porque estarían acusando a su propio gobierno, porque recordemos que el señor Balcázar es un hombre de izquierda, puesto por estas personas de izquierda, aupado por la izquierda, y Ernesto Zunini, lo escuchaba más temprano, decía que Carlos Pareja, el canciller, es cercano a Fuerza Popular. bueno, bueno, no sé, el señor Zunini, pues, sabe cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Lo cierto es de que el señor Balcázar es cercanísimo a la opción de Roberto Sánchez. Tan es así que han compartido en algún momento espacios políticos parlamentarios. Entonces, que ahora la izquierda venga a acusar a su propio gobierno de querer favorecernos, por favor. Eso ya no resiste, pues, Ahora, Zunini, en la conferencia también, pero lo ha reafirmado Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, lo que señalaba es que se cambiaron las reglas, que la OMPE para esta segunda vuelta cambió las reglas del juego y eso de por sí ya es irregular. ¿A qué se refería? Se cambió el hecho de las actas escaneadas, ya no enviaban las actas escaneadas y que ellos, como no tienen los recursos que sí tiene Fuerza Popular, no han podido colocar personeros en todas partes. Y como no han podido colocar personeros en todas partes, no han tenido acceso directo a esas actas. Mira, yo lo que te tendría que decir a ello es, nosotros tampoco tenemos recursos. Nosotros lo que hemos contado es con el apoyo masivo de compatriotas que estaban preocupados por la estabilidad de nuestra democracia y el futuro de sus familias, que voluntariamente se han sumado a esta iniciativa de defensores del Perú y que ellos son los que han participado, tanto en el Perú como en el extranjero. Si es que los señores de Juntos por el Perú no han podido, pues, conseguir la suficiente cantidad de personeros, eso no es atribuible ni culpa a Fuerza Popular. Pero entiendo que han tenido, en promedio, creo que por declaraciones de ellos incluso, más de 60.000 personeros, que no es poca cosa. Estamos hablando que entre los personeros que hemos tenido nosotros y ellos son, en promedio, 150.000, ¿no? Al interior del país, o sea, en el país y fuera del país. Entonces, no estamos hablando de que no ha habido representación ni fiscalización ciudadana. Nosotros sí hemos tenido ciudadanos ajenos a Fuerza Popular. No sabemos si es que ellos han cubierto esos 60.000 o más personeros, a lo mejor con personas que sí están ideológicamente identificados con ellos, no lo sabemos, pero sí han tenido personeros, así que no entiendo de qué se quejan. Bueno, y el propio Roberto Sánchez, que hoy día pedía que no se cuenten los votos de Buenos Aires porque han llegado muy tarde, porque el avión no llegó a tiempo, estando más cerca, decía que Nueva Zelanda, y que por sí ya eso es muy sospechoso. Ya, mira, yo la verdad que, ¿qué te puedo decir a eso, Omar? Simplemente mi solidaridad con los hermanos peruanos que están en Argentina, ¿no? Que deben sentirse, pues, insultados de que un compatriota esté pidiendo que se les desconozca sus derechos civiles, ¿no? Fuerza Popular no va a desconocer los derechos civiles de nadie, ¿no? Por eso es que estamos defendiendo los votos de todos. Pero nuevamente, nos hace recordar mucho, nos vienen estos flashbacks del 2021 con Fuerza Popular, pues donde también, tú lo recordarás y lo habremos discutido en su momento, yo en otro espacio, donde Fuerza Popular quería anular los votos en Cajamarca en ese momento de Pedro Castillo. Y más recientemente, Rafael López Aliaga queriendo anular las mesas 900.000. Entonces, se genera este ambiente de fraudismo lamentable que le hace daño a las democracias. Mira, hay una enorme diferencia, Omar, ¿sabes cuál es? Que nosotros, respetuosos de los canales institucionales como siempre, presentamos los recursos formalmente, pagamos las tasas, seguimos los procedimientos, se resolvieron y recurrimos a las instancias que correspondían, porque eso es lo democrático. No salimos, ¿cómo se llama?, a decir vamos a desconocer tal o cual. Seguimos cursos regulares. No dijimos los votos de los hermanos de Cajamarca no valen. Nosotros no salimos a decir por qué los extranjeros, por qué los que viven en el extranjero, los peruanos en el extranjero, van a poder votar para decidir el futuro de su patria también. Nosotros no salimos a decir eso. Nosotros iniciamos todos los procedimientos legales como corresponde. Acá hay un discurso... Enorme, gran diferencia, Omar. Acá hay un discurso incongruente. ¿En qué sentido? Por un lado, Roberto Sánchez el día de hoy ha dicho que va a reconocer lo que tenga que anunciar la OMPE, así no haya recuento de votos. También ha hecho lo propio Ernesto Zunini, hace algunos minutos en realidad. Pero por otro lado, en los pedidos de nulidad que presentan, ellos hablan de fraude electoral.
utilizan el término fraude electoral en esas mesas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con que hubo fraude electoral o con que van a reconocer justamente el voto popular? Mira, yo de buena fe prefiero quedarme con esta segunda parte, ¿no? Donde ellos han señalado ganar, reconocer el resultado, así como nosotros haremos lo propio. No me refiero al tema de los recursos, porque los recursos estos ya fueron, ¿no? Fueron declarados improcedentes, son insubsanables, ya quedaron ahí. Entonces, yo en lo personal volteo la página respecto a los recursos, porque hablar sobre un hubiera que nunca va a ser no es sano, no es sano para la democracia. Pero no temen a posibles movilizaciones. Incluso el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, hablaba de que él conoce de un plan, que tiene información de inteligencia, de un plan que se estaría movilizando para generar disturbios a partir justamente de lo que estamos viendo. Mira, nosotros reconocemos que la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse, ¿no? Siempre y cuando sea por los cauces regulares, sin violencia, sin destruir propiedad pública o privada, ¿no? Cuando la protesta transgrede esos límites, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de delitos. Y los delitos tienen una forma de tratarse, ¿no? Para eso intervendrá la policía, el Ministerio Público, conforme a los protocolos. Entonces, lo que esperamos y exhortamos a todos los actores políticos, a todos, a que llamen a la calma a la ciudadanía, porque hoy lo menos que necesita el Perú es mayor convulsión, Omar. Ya bastante tenemos con la delincuencia nacional y con los delincuentes extranjeros que nos están poniendo a salto de mata a todas nuestras familias, como para poder sumarle pues ahora la irresponsabilidad de ciertos políticos. En ese ánimo de conciliación que, digamos, se ha planteado Fuerza Popular luego de este proceso electoral, ¿ustedes estarían de acuerdo con un eventual gracia presidencial del presidente José María Balcázar? ¿Por qué lo digo? Porque eso está sobre la mesa a nivel de rumores hace ya bastante tiempo. ¿Fuerza Popular rechazaría si Balcázar toma esta decisión? Mira, tú sabes que a mí no me gusta pronunciarme sobre qué te parece si mañana llueve. O sea, no lo sabemos. Me dicen que no dije que era a favor de Pedro Castillo, evidentemente. No, sí, sí. La gracia a favor de Pedro Castillo. Sí, no, me queda claro que era sobre eso, ¿no? Lo que también es cierto es que nosotros respetamos los procedimientos y si es que hubiera un tema humanitario, nosotros no tendríamos por qué objetar un tema que es competencia del presidente de la República, así sea un presidente encargado como lo es Balcázar. Pero una vez más, cumpliendo con los procedimientos legales, con los procedimientos regulares, ¿no es así? Entonces, ¿Por qué y esto último lo digo a título personal. Porque eso lo pregunto, porque claro, además usted no solo es un virtual diputado de Fuerza Popular para el próximo Congreso, sino es un personaje clave como jefe de asesores, entiendo, de la bancada de Fuerza Popular o asesor de la bancada de Bueno, estuve de licencia yo. O estuvo de licencia, pero bueno, es cercano al partido. Más que cercano, y lo que ha dicho Balcázar el día de hoy con Nicolás Lúcar es que podemos evaluar indultos o amnistías en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso porque el país necesita una pacificación. Entonces lo que uno interpreta de un mensaje de ese tipo es, oye, sí quiero, pero lo quiero coordinar con el Congreso para que esta sea una decisión consensuada. Por eso la pregunta, ¿Fuerza Popular estaría a favor de una medida de ese tipo? Mira, yo ahí, con el respeto que me merece el señor presidente, esperaría a ver si es que alguno de sus ministros va a salir a traducir lo que él ha dicho, que normalmente es así. Creo que el presidente de la República haría bien de revisar la Constitución, ¿no? El tema de las gracias presidenciales, que incluye el indulto, es una competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República, ¿no? Entonces, que él señala, no he visto la entrevista, pero si él hubiese señalado eso de que quiere coordinar con el Congreso, peor, ni siquiera está hablando del Congreso de la República, sino con la Comisión Permanente, ¿no? Yo creo que es algo que, digamos, procedimentalmente no existe, políticamente no es viable, porque además sería pues quebrar el principio de separación de poderes. Ahora, otro tema, ya mirando el próximo Congreso, es verdad que Fuerza Popular ya está buscando aliados en las nuevas bancadas como Obras, esto lo reveló el semanario Hildebrand en sus 13, que Miki Torres se ha reunido con el señor Barragán. El señor Barragán ha aceptado que efectivamente hubo una reunión con Miki Torres y también con la dirigencia de Juntos por el Perú. ¿Y están en la búsqueda de consensos en el próximo Congreso? Sí, claro. O sea, no tiene nada de malo
que en pos de la gobernabilidad y fortalecer la democracia, las fuerzas políticas que vamos a tener representación parlamentaria, comencemos a buscar puentes de diálogo y de entendimiento con las demás fuerzas políticas. Lo menos que quiere el peruano hoy, Omar, es pues ver un congreso en donde, no sé, venga un congresista y le mete un sopapo en el pleno al otro y el otro lo corretea para meterle un puñete, o como pasaba, te acordarás tú, en la época de los 80, cuando se rodaban por las escaleras jalándose el pelo y los bigotes, ¿no? Entonces, ¿Sí han conversado con Obras? ¿Sí ha habido esta reunión con Barragán? Mira, no lo he conversado con Miki, pero no tendría nada de malo, así como en alguna oportunidad, en varios eventos que hemos participado, que yo he participado, he tenido la oportunidad de coincidir con virtuales parlamentarios, diputados y senadores de otros grupos políticos, y hemos conversado sobre coincidencias, principalmente sobre coincidencias, ¿sabes? No tanto sobre qué no nos convoca, sino sobre qué sí nos convoca, qué sí nos ¿Y se han parece reunido bien. con representantes de otras bancadas? El Buen Gobierno, con Ahora Nación, Renovación Popular. Reunirme propiamente como que nos hemos ido a tomar un café, no, pero hemos coincidido en espacios públicos, en el sentido de eventos y demás, y hemos tenido la oportunidad de conversar, intercambiar opiniones y sobre todo intercambiar la preocupación de cómo vamos a hacer en este nuevo Parlamento. Porque ya no solamente estás hablando, Omar, de que empezamos un nuevo ciclo parlamentario, sino que es una nueva dinámica, porque ahora vamos a hacer un sistema bicameral, diputados y senadores, en donde las mecánicas entre ambas cámaras no van a ser novedosas, tanto para los que estamos o vamos a estar en ambas cámaras como para el ciudadano. Entonces, lo menos que podemos hacer, si es que de verdad amamos a la patria, es sentarnos a conversar para buscar coincidencias positivas. Y en aquello que no podamos coincidir, bueno, lo iremos viendo más adelante, pero avancemos con las cosas importantes. Seguridad ciudadana, el tema de, por ejemplo, titulación, el tema de salud que tiene a todo el mundo fastidiado y un largo etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, a Dieter Columbus, virtual diputado por Fuerza Popular. Vamos a una pausa, venimos para conversar con todo el análisis político de la semana con el ex congresista y ex ministro Juan Cheput. Estamos con Juan Cheput, ex congresista de la República, ex ministro también de Estado, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por la invitación. Justo leí una entrevista que ha dado a Perú 21, ¿no? Y mencionaba que todas estas acciones que está tomando Roberto Sánchez y Juntos por el Perú tiene como objetivo boicotear el proceso y dilatarlo innecesariamente. La pregunta es si va a tener éxito, porque pareciera que el verdadero objetivo es generar todo el ruido posible en torno a un proceso electoral que, a diferencia de la primera vuelta, se ha llevado pues sin mayores contratiempos. Claro, sin ninguna duda, el objetivo de Roberto Sánchez y su grupo y sus aliados es tratar de deslegitimar lo que se está convirtiendo ya en un triunfo de Keiko Fujimori. Estamos viendo que en el avance del conteo ya llegan a 4.300, sigue incrementándose, lo cual estaba previsto. Entonces, ¿qué les queda? Generar todo este ruido político para deslegitimarla, ¿no? Y generar una narrativa de que les han robado la elección, cuando ellos son culpables del exceso de celebración, ¿no? Sobre la base de un conteo rápido, que es un instrumento estadístico válido, pero no es el conteo oficial. Entonces, a partir de todo eso están generando esta situación para tratar de descalificar, pues, obviamente. Ahora, claramente pecaron de triunfalistas y se les dijo, porque tanto Datum Internacional como Ipsos el día domingo, lo que mostraron, lo que todos vimos, no era una victoria de Roberto Sánchez en lo absoluto. Era un empate técnico con márgenes pero muy acotados que estaban dentro del margen de error. Claro, y en ambos casos señalaron eso, ¿no? Con bastante énfasis, de que se trataba de un empate estadístico, de que no se podía cantar victoria. Inclusive se señaló a través ya de los comentarios que vinieron después del conteo rápido que en cualquier momento cualquiera de los candidatos podía pasar al primer lugar o al segundo lugar. Y ahí vimos dos actitudes, una de Keiko Fujimori, que no solamente en el conteo a boca de urna, sino también en el conteo rápido, ella se manifestó con madurez, esperemos los resultados oficiales, y otra una celebración anticipada que inclusive llegó a plantear una suerte de gabinete, porque el día martes tú tenías a los voceros
de Juntos por el Perú o de sus aliados como Ahora Nación, indicando que el eventual premier podía ser Mesías Guevara o Manuel Rodríguez Cuadros, inclusive quisieron repartir televisoras, ¿no?, sin haber llegado a concretar un triunfo electoral sobre la base de resultados oficiales, ¿no? Ahora, pero ¿qué hay detrás desde el punto de vista político de esta conferencia de prensa que ha dado hoy Roberto Sánchez con Ernesto Zunini, con la dirigencia de JPP, donde no solo pide un reconteo, sino que además invita al diálogo a Keiko Fujimori para que ambos salgan a pedir el reconteo, cuando él muy bien sabe que esto es técnicamente imposible? Claro, y además, mira, yo conozco a muchas personas que están allí involucradas. En ese tema de los reclamos, ellos han cometido errores infantiles que dudo mucho que hayan sido producto de desconocimiento. En primer lugar, presentar un reclamo de 1.700 actas colectivamente cuando se exige un expediente por cada una de ellas. En segundo lugar, el tema crematístico, el pago, ¿no? Y luego la narrativa de que nosotros, que no se puede cambiar lo que salió en el conteo rápido como si eso fuera lo oficial, ¿no? Entonces desaparezcamos la OMPE y dejemos el Perú en manos de lo que digan las encuestadoras. Entonces hay una seguidilla de cosas que desde mi punto de vista tiene como objetivo lograr instalar una narrativa que les han robado la elección y que ya estamos viendo en voceros como los del Momadef, estamos viendo en voceros en Puno, por ejemplo, dirigentes indican no vamos a permitir que nos roben, pero yo digo, ¿de qué robo estamos hablando si ni siquiera ha culminado el conteo? Y el conteo está señalando que cada vez hay mayor diferencia a favor de Keiko Fujimori. Entonces, acá lo que se tiene que hacer, creo yo, en el cortísimo plazo, es que tanto Fuerza Popular como eventuales defensores de la democracia señalen de que acá hay que respetar los resultados electorales, ya que el presidente no lo hace. Él debería ser el primero, el presidente de la República, en no limitarse a una entrevista en una emisora radial, sino salir en una suerte de mensaje a la nación a indicar que más allá de las particularidades normales, porque una observación es algo normal, el proceso electoral se está desarrollando de manera correcta en lo que se refiere a la segunda vuelta y que hay que esperar los resultados oficiales. Es decir, lo que se está buscando con esto, con todas estas acciones, dar una conferencia de prensa, pedir el reconteo, cuestionar incluso la votación en el extranjero, es generar o mantener movida la calle, tener a la calle a la ciudadanía y sobre todo a sus simpatizantes y a ese voto antifujimorista, principalmente, que existe y está presente y se ha reavivado, tenerlo digamos, moviéndose o generando, aguándole la fiesta que hay con Fujimori? Claro, ellos lo que quieren, como te digo, es de acá al 28 de julio, porque la proclamación se va a tener que dar de todas maneras, es instalar el hecho de que no es correcto el triunfo de Keiko, que se lo han robado a la izquierda. Y es por eso que están hablando de reconteo de votos cuando la misma ley señala que el reconteo es una situación excepcional cuando no te pones de acuerdo en lo que se refiere a la observación presentada. Y en estos casos se están resolviendo porque son observaciones verdaderamente estándares, ¿no? Falta una firma, se equivocaron en la suma. Entonces, hay ese propósito de generar un clima de inestabilidad, de poner presión sobre el jurado, y eso también nos lleva a otro problema, la falta de liderazgo del jurado, de no salir también a explicar, porque no puede ser a través de un vocero, sino a través del mismo doctor Burneo y de la misma OMPE, ¿no? Bueno, lamentablemente tanto la OMPE como el propio jurado, las instituciones electorales en este proceso electoral han quedado muy, pero muy debilitadas, principalmente por lo ocurrido en primera vuelta, ¿no? Pero, digamos, hay falta de liderazgo y hay desconfianza sobre ambas entidades. Y es por eso que prima la informalidad, porque yo reconozco el nivel técnico de las personas que están lanzando pronósticos o inferencias en las redes, pero al final es el mundo informal. Pueden ser muy técnicos, muy hábiles, vuelvo a repetir, los reconozco, a mí me interesa la matemática y están haciendo un buen trabajo, pero no son la voz oficial. En el Perú de los últimos años salía Magdalena Chu, salían una serie de personas a decir cuando estaban al frente de la OMPE cuál era el avance. Y la OMPE debería decir ahorita, y ya culminamos. Y estas 1.700 actas ya pasaron a los jurados electorales especiales, pero eso nos enteramos por los medios, que están cumpliendo un buen papel, pero no por las autoridades. Ahora, digamos, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta cuál parece ser la estrategia que está jugando Roberto Sánchez y Juntos por el Perú de mover la calle, de generar esta sensación de que ha habido un fraude, que se han torcido las voluntades, incluso los movimientos de representantes del Movadef que se están moviendo ya en determinadas partes,
¿cuál debería ser, digamos, la actitud de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori? Porque claro, ella todavía está en la postura de vamos a esperar, vamos a reconocer los votos, sabemos que los resultados no son favorables porque hemos hecho nuestros cálculos, pero vamos a esperar. Mira. Pero, ¿cuánto puede sostener esta actitud? Mira, Keiko yo creo que tiene la seguridad de que va a ganar como la mayoría de peruanos que tenemos conciencia crítica y sabemos de qué es la lógica y a eso se va a llegar. Entonces tiene que actuar postelectoralmente. Ella ya debería estar formando su equipo de transferencia. Mira, hay grandes desafíos al día siguiente del 28 de julio que no le van a perdonar ni un solo día y sin necesidad de hacer aspavientos, sin necesidad de decir estos son los miembros de mi equipo de transferencia, ya empezar a trabajar en el día después porque ella no va a tener ni un solo día de luna de miel ni cosa por el estilo. Entonces, hay grandes desafíos. El 30 de agosto, es decir, un mes después, se tiene que presentar el presupuesto de la República para todo el año 2027. Para eso necesitas las cuentas nacionales. Si se dilata la comisión de transferencia, va a ser muy difícil, a pesar de la experiencia que podría tener el futuro ministro de Economía, de entender todo lo que está pasando, qué proyectos están en marcha en los diversos ministerios, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que ir configurando ya ese equipo y mirar en el día después. Es cierto, como dicen algunos analistas, que tiene la mitad del país en contra, pero yo prefiero ver el vaso medio lleno. Tiene la mitad del país a su favor. Y eso es un buen inicio. Ella tiene la mitad del país a su favor y a esa mitad en contra la conquistas con un buen ejecutivo. Ya llegó el momento de decir de que hay ventajas también en lo que ha sucedido, ¿no? Sí, sin embargo, y te pregunto, ¿va a tener a un Congreso de la República más complejo que el que se está yendo, donde sí, hay que decirlo, donde sí logró establecer claros consensos al punto que se le atribuye que ella ha controlado todo el poder desde las sombras, cuando evidentemente ellos han tenido 22, 23 congresistas? Pero, ¿va a ser un Congreso más adverso el que viene? Yo creo que sí, sobre todo de la izquierda. Tú no necesitas tener mayoría para generar inestabilidad. Basta un puñado de parlamentarios que se dediquen a generar una serie de cuestionamientos al Ejecutivo para que se pueda operar algún tipo de crisis de gobernabilidad. Por eso es importante el próximo gabinete, porque los puentes reales entre el Ejecutivo y el Congreso es tu bancada. Es cierto que eso es la expresión política del gobierno, pero también los ministros. Cuando hemos visto problemas en este periodo, en estos 5 años, son por ministros que no acuden al Parlamento. Y tú necesitas de ministros que generen también los puentes, que conquisten a la gente y que tengan el peso político necesario como para viajar al interior, sobre todo al sur del país. Y va a tener en esa búsqueda de los consensos, de esos puentes y de ministros, digamos, políticos, que sean un buen nexo, va a tener que compartir el poder con las otras bancadas si es que quiere tener esta gobernabilidad. Me refiero directamente a Renovación Popular, incluso al buen gobierno de Jorge Nieto. Claro, ella tiene que determinar quiénes son los aliados y con ello llegar a conversaciones políticas, y eso no es una repartija, eso es parte del arte de gobernar. Mira, Perú Posible lo hizo con el Frente Independiente Moralizador, que eran sus enemigos en la campaña, y con ellos conformaron mayoría. Alan García lo hizo con el Fujimorismo cuando Keiko era parlamentaria. Ollantumala también se unió con las otras fuerzas de izquierda, inclusive con Acción Popular en algunos momentos, la cercanía de Johnny Lescano, cosas así. Bueno, Pedro Pablo lo intentó con Fuerza Popular, pero no... Claro, lo que pasa es que esas son las consecuencias de una campaña en la cual la agresión, sobre todo verbal, nos lleva a momentos en los cuales es imposible el trato político, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que Keiko ha aprendido de ese momento y el mismo Pedro Pablo, ambos lo han reconocido, pero es un buen ejemplo para señalar a lo que se puede llegar si es que la campaña es excesivamente violenta en términos verbales. Ahora, Juan, el principal temor sobre Roberto Sánchez evidentemente radicaba en lo económico y en los desastres que podría generar un eventual gobierno de esa línea. Pero los temores sobre Keiko Fujimori, sobre todo de los que no han votado por ella, son los riesgos del autoritarismo, del abuso de poder, los recuerdos de lo que fue los años 90 de su padre. ¿Tú ves riesgos también en Fuerza Popular en Keiko Fujimori? No. Y lo he señalado no de ahora, sino de antes de las elecciones. Inclusive yo creo que es un partido político que ha madurado. La misma Keiko ha tenido actitudes de conciliación, ¿no? Se han desenvuelto en el ámbito democrático en estos días. Hay una serie de narrativas que indican que tienen el poder de determinados entes importantísimos como el Tribunal Constitucional. Yo no veo ese riesgo. Yo veo, vuelvo a insistir en la parte política, en la parte positiva, yo veo un afán de reconciliación.
Mira, yo me remonto al año 2006, cuando escuché en una conversación con Alan García que él decía que lo que él buscaba fundamentalmente era su presencia en la historia y reconciliarse con el Perú para olvidarse de su primer gobierno. Y ese es un gatillador en política. Y yo estoy seguro de que Keiko también está intentando hacerlo. Ahora, ¿cómo lo haces? Obviamente un buen gabinete, buenas relaciones con el Parlamento. Y mira, mucha gente dice que va a convertirse en un agitador Roberto Sánchez. Conociendo cómo es la política en el Perú, yo no creo que él pueda tener un liderazgo sobre las diversas bancadas que hay en el Parlamento. En la realidad, mira, y te lo digo por experiencia, él puede convertirse en una persona importante, ¿no? Porque obviamente está disputando la segunda vuelta, pero de allí a que lleve de las narices a su bancada, eso no lo veo así. Bueno, el propio Belmont, para terminar, dijo esta semana que la alianza es electoral, por si acaso le dijo. La Claro. alianza es electoral, no parlamentaria. Entonces, Con eso ya está demostrando su nivel de independencia y ahí es donde vienen los articuladores políticos. Yo creo que es el momento de la gran política. Hay que verlo así. muchísimas gracias, como Gracias, siempre, tío. a Juan Sheput, excongresista y exministro de Estado. Vamos a una pausa y vamos a hablar sobre el tema justamente técnico electoral, si es posible lo que está solicitando o no Roberto Sánchez, con el experto Virgilio Hurtado. Bueno, y estamos con Virgilio Hurtado, experto en temas electorales, a quien agradezco por acompañarnos esta noche y en principio preguntarle si procede o no procede un recuento de votos, o en qué casos procede un recuento de votos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Sí, precisamente estamos en un contexto en el que, al igual que en la primera vuelta, los partidos están peleando voto a voto, ¿no? la proclamación de quién va a ganar este proceso electoral. Y claro, con las reformas que dio el Parlamento, introdujo al derecho peruano la institución del recuento de los votos, que no existía en el Perú, sí en Estados Unidos, pero a consecuencia de los sucesos de las elecciones generales del año 2021, se ha introducido esta figura, precisamente para que los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, en el ejercicio de su función de resolver las controversias electorales, cuenten con una herramienta que limite la posibilidad de anular la voluntad popular y previamente a ello puedan recurrir a la fuente de la voluntad popular, que son los votos que ya no se destruyen, sino Exacto. que tienen que conservarse para esa finalidad. Por eso es que se conservaron los votos, por las desconfianzas que se generaron en el 2021, los problemas que hubo, Fuerza Popular, diciendo que había habido un fraude, ya sabemos la historia de cómo fue, se decidió cambiar la legislación y a partir de ahí se conservan las cédulas de votación para que se establezca el recuento de votos. Sí está Efectivamente. contemplada en la nueva legislación, pero entiendo supuesto. que hay causales específicas. ¿O hace bien Roberto Sánchez a decir quiero recuento de votos? No, hay un procedimiento especial y se ve precisamente para aquellas situaciones en las que los jurados electorales especiales no puedan resolver la verdad electoral a través del cotejo de actas. No olvidemos que luego de producida la voluntad popular hay un principio que tiene una jerarquía, que es el principio de presunción de validez del voto, ahora principio de conservación del acto electoral, que prácticamente es lo mismo. Entonces la finalidad del recuento no es generar mayores nulidades, sino al contrario, es salvar la votación que luego de aplicar el cotejo de las actas pueda conllevar a una nulidad. El jurado, cuando existen inconsistencias que vienen pues determinadas por los centros de cómputo de las ODPs, el jurado electoral especial resuelve esas controversias. Las personas del centro de cómputo de las ODPs pueden identificar alguna inconsistencia numérica, errores materiales, ilegibilidades en las cifras que son llenadas a mano, entre otras situaciones. Falta de datos, por ejemplo. Pero ellos no resuelven esa situación en el caso concreto, porque ellos solamente tienen el acta que es asignada al centro de cómputo. La deriva al jurado electoral especial y el jurado con su acta hace un cotejo y determina cuáles son las cifras faltantes y emite una resolución. Pero cuando en ese ejercicio no puede resolverse la observación hecha por la ODP, el jurado electoral especial tiene la facultad de abrir la posibilidad del recuento de votos y se hace una sesión extraordinaria, se levanta un acta,
se abren las ánforas, ¿no? Y empiezan nuevamente a hacer un escrutinio. Claro, pero no existe esta figura de que el candidato que no le guste cómo va yendo el resultado decide yo quiero que haya Siempre recuento tiene en que haber una 1700. motivación lógica, formal, coherente cuando se pide el recuento. Por ejemplo, en la primera etapa electoral se pidió el recuento. ¿Por qué? Porque ante la desconfianza, ante los sucesos que tú muy bien has mencionado, ¿no? Evidentemente lo que se pretendía proclamar estaba, pues, digamos, con muchos cuestionamientos. Y el recuento abría sus puertas como una salida. Y es más, se le pidió al Jurado Nacional de Elecciones que en vía control difuso pueda, pues, conceder esta situación del recuento. No lo hizo y ahora esa jurisprudencia que ha emitido en la primera vuelta, pues, es una jurisprudencia que va a seguir en esta segunda vuelta. Entonces, pues, con los mismos argumentos con los que se desestimó el recuento, es muy probable que el jurado los vuelva a aplicar por una razón elemental, es el principio de igualdad ante la ley. Ahora, la contabilidad de los votos va al 98.323%. No hay nada pendiente por contar en este momento y lo que está pendiente son 1.556 actas. Esta cifra se ha reducido porque, conversábamos, ya se han ido resolviendo algunas actas. Es sobre estas actas que han ido los jurados electorales especiales sobre las que podría calzar el recuento, entiendo, ¿o no? Efectivamente, o sea, no es que exista una vía directa para que los personeros legales puedan peticionar al jurado electoral especial el recuento, sino que es una atribución del jurado electoral especial decidir cuándo dispone ordenar el recuento de los votos, en qué situación. Y la ley que dice, cuando ejerciendo el cotejo no se pueda salvar la votación, o sea, llegas a la conclusión de que tienes que anular el acta, antes de que anules, recurre a la fuente, a los votos y efectúa el recuento. Y evidentemente, una vez que se efectúa, pues el jurado electoral especial va a poder, digamos, verificar el resultado correcto. Ahora, si son, digamos, las actas observadas, son estas 1.556, que ido bajando, eran más de 1.600, entonces, y sobre las que se podría, en condicional, porque no necesariamente va a ocurrir así, se podría dar el recuento de votos, ¿por qué Roberto Sánchez va y dice quiero la nulidad de otras 2.400 actas o 2.400 mesas, que no tienen nada que ver, entiendo, con estas que han sido enviadas a los jurados electorales especiales? ¿Puede hacer eso? ¿Puede pedir la nulidad de aquello que no se observó en su momento? La nulidad es en realidad un derecho que tienen los partidos y esos derechos pues los ejercen los personeros legales de cada organización política. Pero una nulidad tiene que tener mínimamente un sustento legal. No se puede pedir la nulidad porque quiero que se anule, sino que tiene que haber un sustento jurídico, legal, electoral, constitucional, que pueda, pues, digamos, servir de fundamento a lo que le estás pidiendo a la autoridad. Y además cuesta, ¿no? Es decir, Por el partido supuesto. político tiene que pagar 1.300 soles por cada pedido de nulidad. Por supuesto, y el rechazo o la improcedencia que se está declarando sobre esos pedidos es precisamente porque no se ha previsto el cumplimiento de los formalismos que exige la propia reglamentación, la resolución 0941 No pagaron la del tasa. año 2021, es que lo que te exige el jurado, y lo ha repetido en la jurisprudencia desde la primera vuelta electoral, es de que cada pedido sea individualizando cada mesa de sufragio que se pretende impugnar, pagar la tasa, pero en el momento en que se presente el recurso. Aquí no existe la subsanación en caso de que omitas pagar el recurso. Y por eso es de que el propio reglamento señala que en este caso, cuando se presenta la nulidad sin adjuntar el voucher de pago, No vale, pues se declara la improcedencia del pedido de Ya, nulidad. pero entonces, si ellos saben esto porque tienen abogados, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué presentan un pedido de nulidad sin pagar la tasa sabiendo que se la van a rechazar? Bueno, hay algo que es cierto también. Estos pedidos tienen una naturaleza Política. compleja. ¿Por qué? Porque dentro de los 3 días después de realizar la elección, es muy difícil para los partidos políticos poder replegar todas las actas de sus personeros a nivel nacional, estudiar las mesas y hacer, pues, un examen de las actas que tienen que impugnar. Si para la OMP es difícil
replegar el material electoral, que es el Estado y que tiene presupuesto, y hacer un conteo rápido, con más razón para los partidos. Entonces, a veces los partidos no están preparados logísticamente para poder hacer ese examen tan completo que te permita identificar y zonificar en qué lugares vas a imponer los recursos de nulidad y hacer el estudio correspondiente. Muchísimas gracias a Virgilio Hurtado, experto en temas electorales. Así acabamos la semana con el derecho, efectivamente, que también tiene la izquierda, Juntos por el Perú, a la pataleta, como ocurrió ya en primera vuelta y también en el 2021. Yo me tengo que despedir, los dejo con... por Dios, hoy día no viene Diana Seminario todavía, está en unas merecidas vacaciones, pero está Angélica Valdés en Al Final del Día. Nos reencontramos el día lunes. Muy buenas noches.